Hola a todos, aquí en nombre de Carola. Hoy quiero hablarles sobre un tema fascinante, la energía potencial química y el potencial electroquímico en nuestro cuerpo. Suena un poco complicado, pero no te preocupes, lo explicaré de una manera súper fácil de entender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas moléculas se mueven dentro de nuestro cuerpo? Bueno, resulta que las moléculas tienen una especie de energía que las impulsa a moverse. Esa energía se llama energía potencial química. Imagina que es como si las moléculas tuvieran ganas de chocar y jugar entre ellas. Cuando hay muchas moléculas juntas en un lugar, hay más posibilidades de que interactúen y colisionen. Así que en esas áreas de alta concentración, la energía potencial química es mayor. Pero, ¿qué pasa cuando hay menos moléculas en un lugar? Exacto. La energía potencial química disminuye porque hay menos amigos con los que interactuar. Entonces las moléculas tienden a moverse desde las áreas de alta concentración hacia las de baja concentración para encontrar más compañeros con los que jugar. Esto se llama difusión y es súper importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Ahora hablemos del potencial electroquímico. ¿Sabías que algunos iones tienen una pequeña carga eléctrica? Es como si tuvieran una pizca de electricidad dentro de ellos. Esa carga eléctrica también les da energía. Increíble, ¿verdad? Entonces, cuando combinamos la energía potencial química, la que viene de la concentración, con la energía potencial eléctrica, la de la carga, obtenemos el potencial electroquímico. Este potencial electroquímico es genial porque ayuda a los iones a moverse a través de nuestras células. ¿Te imaginas una especie de carril que los impulsa? Pues así es. Los iones viajan a lo largo de ese carril siguiendo el gradiente electroquímico y eso es súper importante para que nuestras células estén felices y sanas. La energía potencial química y el potencial electroquímico son como pequeños motores que hacen que las moléculas e iones se muevan en nuestro cuerpo. Gracias a ellos, nuestras células pueden funcionar de maravilla y mantener todo en equilibrio. Espero que ahora todo tenga más sentido para ti. El capítulo 9 de Fisiología Celular y Neurofisiología aborda el concepto fundamental de la energía potencial química y el potencial electroquímico en sistemas biológicos. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo las moléculas y los iones se mueven y se distribuyen en el interior de las células y en el cuerpo en general. La energía potencial química de una sustancia está directamente relacionada con su concentración, lo que impulsa los procesos de difusión y transporte. Por otro lado, los iones, al poseer la carga eléctrica, también tienen una energía potencial eléctrica, que en combinación con la energía potencial química forma el potencial electroquímico. Este último juega un papel crucial en el transporte de iones a través de las membranas celulares, lo que es esencial para el equilibrio iónico y la generación de señales eléctricas en células excitables como neuronas y células musculares. ¿Qué es la energía potencial química de una sustancia? La energía potencial química de una sustancia es una función de su concentración. ¿Qué sucede con la energía potencial química de una molécula en una región de alta concentración? En una región de alta concentración, la molécula tiene una mayor energía potencial química. ¿Cuál es la relación entre la concentración y la probabilidad de interacción entre moléculas? A mayor concentración hay una mayor probabilidad de interacción y colisión entre moléculas. ¿Qué impulsa los procesos de difusión y transporte de sustancias en sistemas biológicos y químicos? La diferencia en la energía potencial química entre regiones de alta y baja concentración. ¿Por qué las moléculas tienden a moverse desde regiones de alta concentración hacia regiones de baja concentración? Para disminuir su energía potencial química y alcanzar un equilibrio en la distribución de la sustancia en el sistema. ¿Qué es la fuerza química en el contexto del transporte de sustancias? La fuerza química es la que impulsa el movimiento de moléculas a lo largo del gradiente de energía potencial, desde una ubicación de mayor energía potencial hacia una ubicación de menor energía potencial.
¿Qué ocurre cuando hay una diferencia en la concentración de una sustancia entre dos regiones? Las moléculas tienden a moverse desde la región de mayor concentración hacia la región de menor concentración. ¿Cómo influyen los canales iónicos en el movimiento de iones a lo largo del gradiente electroquímico? Los canales iónicos permiten que los iones se muevan selectivamente hacia adentro o hacia afuera de las células según el gradiente electroquímico. ¿Qué es el potencial electroquímico de un ion? Es la suma de la energía potencial química asociada a su concentración y la energía potencial eléctrica debido a su carga. ¿Cómo se determina el potencial electroquímico de un ion? Se determina por la combinación del gradiente de concentración y del gradiente eléctrico. ¿Qué influye en el movimiento de un ion a lo largo del gradiente electroquímico? La diferencia en la concentración del ion entre dos regiones o una diferencia en la carga eléctrica a través de una membrana. ¿Cuál es el papel de los canales iónicos en las células excitables? Los canales iónicos son cruciales para la generación y propagación de potenciales de acción en células excitables como neuronas y células musculares. ¿Qué impulsa el transporte de iones y moléculas a lo largo del gradiente electroquímico? La diferencia en el potencial electroquímico entre dos regiones. ¿Cómo afecta el gradiente electroquímico al transporte de iones a través de las membranas celulares? El gradiente electroquímico influye en la dirección del movimiento de los iones a través de los canales iónicos y transportadores en las membranas celulares. ¿Cuál es la importancia del transporte de iones en las células y sistemas biológicos? Es esencial para mantener el equilibrio iónico y la homeostasis en las células y para generar señales eléctricas en sistemas biológicos, como en la transmisión de señales nerviosas y en la contracción muscular. ¿Cómo afectaría una disminución en la concentración de una sustancia a su energía potencial química? Una disminución en la concentración de una sustancia reduciría su energía potencial química. ¿Qué proceso permite alcanzar el equilibrio en la distribución de sustancias en un sistema biológico? El proceso de difusión permite alcanzar el equilibrio en la distribución de sustancias. ¿Qué procesos biológicos se ven afectados por la diferencia en el potencial electroquímico? Procesos como el transporte de nutrientes y gases a través de membranas celulares, el equilibrio de iones y la regulación de la presión osmótica. ¿Qué papel juega el potencial electroquímico en la generación de potenciales de acción? El potencial electroquímico influye en la apertura y cierre de canales iónicos, lo que afecta la generación y propagación de potenciales de acción en células excitables. ¿Cuál es la diferencia entre el potencial químico y el potencial electroquímico de una sustancia? El potencial químico está relacionado con la concentración, mientras que el potencial electroquímico combina la energía potencial química y la energía potencial eléctrica. ¿Cómo se explica la tendencia de los iones a moverse a lo largo del gradiente electroquímico? Los iones se mueven en respuesta a la diferencia en el potencial electroquímico que impulsa el transporte desde regiones de mayor potencial hacia regiones de menor potencial. ¿Cuál es la importancia del equilibrio iónico en el funcionamiento celular? El equilibrio iónico es esencial para mantener el funcionamiento adecuado de las células y el cuerpo en general. ¿Qué es un gradiente electroquímico? Es la combinación del gradiente de concentración y del gradiente eléctrico que influye en el movimiento de iones. ¿Por qué es relevante el transporte de iones a través de membranas celulares? El transporte de iones es crucial para mantener el equilibrio iónico y la homeostasis y para la generación de señales eléctricas en el sistema nervioso y otras células excitables. ¿Cómo se establece un gradiente electroquímico en una célula? Un gradiente electroquímico se establece debido a la diferencia en la concentración de iones y a las diferencias en la carga eléctrica a través de la membrana celular. ¿Qué sucede con el transporte de iones si no hay un gradiente electroquímico? Sin un gradiente electroquímico, el transporte de iones se detendría, ya que no habría una fuerza impulsora para su movimiento. ¿Cuál es el papel de los canales iónicos en el transporte de iones?
Los canales iónicos permiten el paso selectivo de iones a través de la membrana celular, facilitando su transporte. ¿Qué son los transportadores en el contexto del transporte de iones? Los transportadores son proteínas que facilitan el movimiento de iones a través de la membrana celular de manera específica. ¿Cómo se puede regular el transporte de iones en una célula? El transporte de iones puede ser regulado mediante la modulación de la expresión y la actividad de canales iónicos y transportadores. ¿Cómo se relacionan los procesos de difusión y transporte de sustancias con la homeostasis? La difusión y el transporte de sustancias son fundamentales para mantener la homeostasis al permitir que las células y el cuerpo regulen el equilibrio y la distribución de las moléculas y los iones. ¿Cuál es la importancia del potencial electroquímico en la neurofisiología? El potencial electroquímico es crucial para la generación y propagación de potenciales de acción en neuronas que son esenciales para la transmisión de señales nerviosas. ¿Qué ocurre con el potencial electroquímico de un ion cuando hay una diferencia en la concentración y la carga eléctrica en una célula? Cuando hay una diferencia en la concentración y la carga eléctrica, se establece un gradiente electroquímico que impulsa el movimiento del ion a lo largo del gradiente. ¿Qué es la energía potencial química y cómo está relacionada con la concentración de una sustancia? La energía potencial química es una función de la concentración de una sustancia y representa la capacidad de las moléculas para interactuar y colisionar entre sí en una región de alta concentración. ¿Cómo se relaciona la energía potencial química con la probabilidad de interacción entre moléculas? La energía potencial química influye en la probabilidad de interacción entre moléculas. A mayor concentración hay una mayor probabilidad de interacción y colisión. ¿Qué impulsa los procesos de difusión y transporte de sustancias en sistemas biológicos y químicos? La diferencia en la energía potencial química entre regiones de alta y baja concentración impulsa los procesos de difusión y transporte de sustancias. ¿Por qué las moléculas tienden a moverse desde regiones de alta concentración hacia regiones de baja concentración? Las moléculas tienden a moverse hacia regiones de baja concentración para disminuir su energía potencial química y alcanzar un equilibrio en la distribución de la sustancia. ¿Qué es la fuerza química y cómo actúa en el transporte de sustancias? La fuerza química es una fuerza motriz que impulsa el movimiento de moléculas desde regiones de mayor energía potencial hacia regiones de menor energía potencial, facilitando el transporte de sustancias. ¿Qué es el potencial electroquímico y qué componentes lo conforman? El potencial electroquímico es la suma de la energía potencial química asociada a la concentración de una sustancia y la energía potencial eléctrica asociada a su carga. ¿Qué determina el potencial electroquímico de un ion? El potencial electroquímico de un ion se determina por la combinación del gradiente de concentración y del gradiente eléctrico. ¿Cuál es la importancia del potencial electroquímico en el transporte de iones a través de las membranas celulares? El potencial electroquímico es crucial para el movimiento selectivo de iones a través de las membranas celulares y para mantener el equilibrio iónico y la homeostasis celular. ¿Qué papel juegan los canales iónicos en el transporte de iones? Los canales iónicos permiten el flujo selectivo de iones a través de las membranas celulares, regulando el transporte de iones y contribuyendo a la generación de señales eléctricas. ¿Cómo influye el gradiente electroquímico en la generación y propagación de potenciales de acción en células excitables? El gradiente electroquímico impulsa el movimiento de iones a través de canales iónicos en células excitables, lo que es esencial para la generación y propagación de potenciales de acción. ¿Por qué es importante el transporte de iones y moléculas en la fisiología celular? El transporte de iones y moléculas es esencial para mantener la homeostasis y el funcionamiento adecuado de las células y sistemas biológicos en el organismo. ¿Cuál es la relevancia del potencial electroquímico en el sistema nervioso y las células excitables?
El potencial electroquímico es fundamental para la generación y propagación de potenciales de acción en el sistema nervioso y otras células excitables, lo que permite la transmisión de señales nerviosas y la contracción muscular. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 9. Espero que hayas disfrutado tanto como yo aprendiendo sobre la energía potencial química y el potencial electroquímico. A veces la fisiología celular y la neurofisiología pueden parecer un poco complicadas, pero juntas lo hemos hecho súper amigable y comprensible. Recuerda siempre que estos conceptos son esenciales para entender cómo nuestro cuerpo funciona y cómo las moléculas e iones se mueven en él para mantenernos saludables y en equilibrio. Si quieres seguir explorando este emocionante mundo de la fisiología celular, no dudes en seguir adelante y profundizar en tus conocimientos. La curiosidad es una gran aliada. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo, donde seguiremos descubriendo juntos el asombroso mundo de la biología y la fisiología. Hasta luego y que tengas un día maravilloso.